Es hora de hablar de víctimas y restitución de tierras aquí en Enlace, y el tema de hoy, restitución a desplazados. Como siempre nos acompañan estos dos amigos, Marta y Gerardo, gracias por estar acá. Gracias. Y para que aprovechemos al máximo el tiempo, comencemos por describir a qué nos referimos cuando hablamos de restitución a desplazados. Bueno, el desplazamiento no necesariamente implica el abandono o el despojo de tierras. Incluye a la población desplazada, pero no es únicamente para ella. Sí. Desplazados que hayan perdido sus tierras, que fueron despojados u obligados a abandonar. Es fundamentalmente el mensaje, no es únicamente para la población desplazada, la incluye a los que perdieron tierras. Si una víctima es desplazada y quiere hacer, Marta, efectivo su derecho a la restitución, debe estar inscrita en el registro único, de población desplazada. De ese registro único hemos hablado en muchas oportunidades, enseguida hablamos de él porque tenemos una llamada. Buenos días. Aló. Buenos días. Luz Elena, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, adelante con su pregunta. Para preguntar a ver qué fue que a mí me dijeron que me habían mandado desde el 8 de agosto un resto de un dinero que me restaban porque me habían dado la 25%. ¿Y de dónde nos llama? De Bello. Luz Elena, ¿qué? Buritica. Buritica. ¿Tenemos sí, algo? Buenas tardes. Gracias, Luz Elena. Doña Luz Elena, efectivamente aquí nos acaban de informar que su caso está en reprogramación. Eso quiere decir que efectivamente hubo un pago parcial de la indemnización, el resto ya se está programando una nueva fecha para entregarle la indemnización restante. Muy bien. O sea, espere la llamada de nosotros. ¿Qué es el registro único de víctimas? El registro único de víctimas es el registro donde están las personas incluidas como víctimas del conflicto armado colombiano. Pero es importante aclararle a las víctimas, es un registro administrativo. Si usted no está ahí, no quiere decir que usted no sea víctima. Realmente la unidad no decide quién es víctima, no, eso lo hace la Fiscalía, por ejemplo, en sus investigaciones. Lo nuestro es un registro administrativo y reemplazó el registro de población desplazada. Entonces, la persona desplazada que vaya a solicitar restitución puede hacerlo aunque no esté en el registro único de víctimas. ¿Y cómo se hace ese registro? ¿Qué se requiere? Para las personas despojadas de sus tierras pueden ir a cualquier personería del orden nacional o a las oficinas que en Antioquia, en el caso de Antioquia están Avenida Pajonal, en Caucasia, en el barrio Obrero o Chinita, en el municipio de Apartadó, y aquí en Medellín, frente al edificio del Oriental, el punto de la Oriental, ahí en ese edificio, frente al éxito de San Antonio, sí. Exactamente allí en el 7º piso están las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras. Para ir a hacer la reclamación únicamente va con su historia bien organizada, si tiene documentos mucho mejor que los lleve. Las líneas telefónicas están habilitadas para que ustedes hagan sus preguntas. Este es un espacio donde respondemos las inquietudes en relación con el tema de las víctimas y de la restitución de tierras. 232-4604 y 018 515015. Gerardo, estábamos hablando del registro único de víctimas solamente para las personas despojadas de sus tierras o también para otro tipo de víctimas, sea de desplazamiento, de secuestro, de violencia, de todos los casos que hemos mencionado acá. Permítame decir dos cosas. Hay dos oficinas, una que es la unidad de víctimas, sí, la que aquí representa la doctora Marta, y otra unidad que es para el tema de tierras. Claro. Entonces, en el tema de tierras se llama el registro único de inclusión, las resoluciones que incluyen las personas que fueron, los predios que fueron despojados. Eso es una cosa. Y el otro de víctimas incluye todo otros delitos: secuestro, desaparición forzada, reclutamiento de menores, homicidio, lesiones personales, delitos contra la integridad sexual. Ese se maneja en la unidad de víctimas. Y también existe un registro único, Marta. Sí, ese es el registro único de víctimas que maneja la unidad para las víctimas. Las personas deben declarar primero en la personería el delito que les fue ocasionado, nos lo envían a la unidad valora esa declaración e incluye a las personas en el registro único de víctimas. Hay llamada, me dicen por favor. Julio, buenos días. Y buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿dónde se encuentra? Aquí en Medellín. Bueno, adelante con su pregunta, Julio, bienvenido a Enlace. Buenas, lo que pasa es que yo ya fui reconocido como víctima, ¿cierto? Pero no me han
Pues no me han consignado ni nada. Julio, ¿cuál es su apellido? Julio Álvarez. Julio Muy César bien. Álvarez. Tenemos respuesta de Julio. Sí, buenas tardes, Gracias. Julio César. Buenas. Usted efectivamente está incluido en el registro único de víctimas como víctima, pero su inclusión fue muy reciente por la ley 1448 y pues no nos registra ningún criterio de priorización. Es decir, que a usted rápidamente no le va a ser consignado todavía el dinero, porque la unidad tiene que priorizar ciertos casos. Por ejemplo, el decreto 1290, por ejemplo, personas con discapacidad, adultos mayores de 70 años, etcétera. Aquí hemos hablado de eso. Es decir, si usted no tiene un criterio de priorización, tiene que esperar el turno, porque la aplicación de la ley es gradual y progresiva. Bueno. La unidad no tiene que indemnizar a todo el mundo en un mismo año, sino que tiene varios años para hacerlo de acuerdo al presupuesto que la nación le designe para eso. Bueno, esto me da pie para hacer dos preguntas. Los criterios de priorización, pues ya mencionamos algunos de ellos. Y lo segundo es, si esta persona, esta víctima, no está dentro de los criterios de priorización, ¿cuánto tiempo se le puede demorar que le reconozcan ese dinero? Más o menos. Pues es muy difícil. Un año, más de un No, año. Es muy difícil decirlo. ¿De qué depende? Porque depende de muchas cosas. Depende básicamente del presupuesto que el gobierno le entregue a la unidad de las víctimas para ejecutar. Entonces la unidad prioriza los casos y si se agota, si le queda dinero de esos casos priorizados, empieza a entregar los casos no priorizados. Sí. La unidad tiene hasta el año 2021 para indemnizar las víctimas que están en el registro único de víctimas. Bueno, dentro de esa priorización, si llega una víctima de desplazamiento, pero que está completamente abandonada, no tiene tierra, no tiene familia, no tiene a nadie, esa puede ser una persona que sea atendida de forma prioritaria. Puede ser atendida, Que sea sola. pero atendida de forma prioritaria, pero para recibir atención humanitaria, Sí. no para la No el indemnización. Sí recibe dinero, pero el dinero que recibe es para alojamiento y alimentación. Sí. Porque tiene que superar las condiciones de vulnerabilidad para poder ser indemnizado. Bueno. Entonces, claro, recibe ayuda del Estado, se llama la asistencia humanitaria, Perfecto. primero las alcaldías, después la unidad, y cuando supera eso, entonces ahí sí se le paga la Perfecto, indemnización. ya entiendo. César está en la línea. César, ¿Sí? buenos días. Adelante con su pregunta. ¿De dónde nos llama? Cincelejo, Sucre. ¿De dónde? Cincelejo, Sucre. Ay, de Sincelejo. Qué bonita ciudad. Me encanta Sincelejo. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. Sí, señor. Resulta que sucedió precisamente en los Montes de María el desplazamiento. Yo había tenido en segunda instancia un terreno mediante una sesión de los primeros inicialistas. Bueno, hasta el momento, para no ser extensivo, la restitución de tierra ya me adjudicaron los terrenos, pero para la fecha 2012, inicialmente para orientación estoy desde 1996 en el terreno. Y en el 2012 apareció el INCODER y Colombia Responde con una nueva medida, con una nueva planificación, en donde me perjudicaron haciéndome un cambio. Me quitaron el agua donde yo mantenía mis animales, 30, 40 animales permanentemente. Me quitaron una represa compartida con un vecino y un pozo entubado donde yo abastecía de invierno y verano. Y ahí, yo de ahí no sacaba ganado. Muy bien, César. Vamos a responder rápidamente en vista de que tenemos poco tiempo. Muchas gracias. De todas maneras, no pues César se entendimos queda en qué la pregunta. línea porque su pregunta básicamente es... César, Sí. su pregunta concreta, ¿cuál es? Por lo menos si yo tengo esa actuación que hizo el INCODER después de casi 17 años de permanecer allí, es correcta. ¿Es una medida bien tomada o qué? ¿Entendimos, Gerardo? César, sí, pero va a ser muy difícil sin la documentación poder dar una asesoría puntual. Entonces yo vamos a- le diría que en una personería o a la propia unidad de restitución de tierras. Recuerde, César, que esto es para personas que fueron despojadas o que fueron obligadas a abandonar la tierra. Este es el procedimiento que podemos aplicar aquí en este Perfecto. programa. Tendría que acudir al INCODER para mirar alguna alternativa allí por la afectación que sufrió. Nos Entonces- dicen de igual manera que está reconocido en el tema del desplazamiento Entonces y que está vamos a
cuadro de una pago. cosa. Continuamos con la respuesta mañana porque se nos acaba el tiempo. Tenemos más espacio mañana para víctimas y restitución de tierras y que César esté pendiente, que no nos vaya a colgar para atenderlo directamente y así entenderlo mejor. Muchísimas gracias. Héctor. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Los queremos mucho. Que tengan una feliz tarde y mañana nos enlazamos a las 11. Los esperamos. Chao.